de darle realce a la festividad en honor a los santos patronos San Ildefonso y la Virgen de la Candelaria, que se celebra del 30 de enero al 3 de febrero del presente año. El honorable Ayuntamiento Constitucional de esta bella comunidad tienen a bien de presentar un programa de audición musical bajo el siguiente orden. La misteriosa esencia de su lenguaje o el reconfortamiento perfume de su eco sonoro, a buen seguro, han sido algunas de las innumerables causas que han llevado a su fin de importantes personalidades de nuestra historia a reflexionar acerca de ella. A continuación tenemos palabras de bienvenida por la profesora Onésima Paquita Olivera Allende, presidenta municipal constitucional de este municipio. Muy buenos días a todos los presentes. A nombre de la autoridad municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional, les da la más cordial bienvenida a estas bandas como son Santa María Yacochi, Vía Hidalgo Yalala, San José, el Paraíso, Tehuantepec, Oaxaca, y a nuestra banda local que nos acompaña. Deseo infinitamente que disfruten de nuestra naturaleza que nos está regalando bastante baja la temperatura, pero pues es la temporada, no nos podemos oponer. Sean pues bienvenidos a cada uno de ustedes. Fuertes los aplausos para las palabras de la presidenta municipal. La música es una de las más apasionantes disciplinas artísticas a la que puede dedicarse el ser humano. Como siguiente número tenemos presentación de la mesa de honor. Público presente, voy a mencionar a las personas caracterizadas que en esta mañana nos acompañan en la mesa de honor. Pido que por favor aplaudan después de que yo mencione a cada uno de ellos. Nos acompaña en la mesa de honor la anfitriona, la profesora Onésima Paquita Olivera Allende, presidenta municipal de esta comunidad de San Juan Cuquilamijes, para quien pido fuertes y calurosos aplausos. Está con nosotros Sol Lucero García Valencia, para que también pido aplausos. También nos acompaña Sor Verónica Gutiérrez Ramírez. Fuertes los aplausos. Está también con nosotros Sor Consuelo Zárate Ramírez, para quien pido fuertes y calurosos aplausos. Nos acompaña también la ciudadana Minerva Canseco Nolasco, persona caracterizada de esta comunidad. Fuertes los aplausos. También nos acompaña la ciudadana Maribel Pérez Telésforo, ciudadana caracterizada de la comunidad. La profesora Rosalba Zamora Telésforo, caracterizada de esta comunidad. Fuertes los aplausos. Está con nosotros también el ciudadano Moisés Reyes Pérez, caracterizado de la comunidad. Nos acompaña el ciudadano profesor Luis Rodríguez Limeta, para quien pido fuertes aplausos. Está con nosotros el ciudadano Hugo Rodríguez Limeta, síndico municipal de esta comunidad.
Está también como parte de la autoridad municipal el ciudadano Juan Salomón Desiderio, regidor de Hacienda de esta comunidad. Fuertes los aplausos. Nos acompaña el profesor Bulmaro Zamora Telésforo, para quien pido fuertes y calurosos aplausos. Está también el ciudadano Juan Márquez, caracterizado de esta comunidad. Nos acompaña en la mesa de honor el ciudadano Sebastián Martínez Bailón, agente municipal de San José El Paraíso. Fuertes los aplausos para este ciudadano. Nos acompaña también el ciudadano Seferino Cruz Calixto, alcalde único constitucional de San José El Paraíso. Está también con nosotros el ciudadano Marcelo Peralta de Jesús, caracterizado de esta hermosa comunidad. Fuertes los aplausos. La ciudadana Olimpia Quinto Reinaga, caracterizada de esta comunidad. El ciudadano Ataulfo Espina Santos, persona caracterizada de la comunidad. También nos acompaña la ciudadana Elizabeth Santos Miguel, persona caracterizada de la comunidad. El ciudadano Estanislao Millán Figueroa, paisano también oriundo de esta linda comunidad de San Juan Juquila-Mijes, que en esta ocasión nos acompaña desde San José El Paraíso. Nos acompaña en estos momentos el alcalde único constitucional de esta comunidad, ciudadano Ismael Pérez Telésforo. Fuertes los aplausos para el ciudadano Ismael, alcalde de esta comunidad. También nos acompaña el ciudadano Juan Aquino Mestas. Fuertes los aplausos. La música es el arte más directo. Entra por el oído y va al corazón. Es la lengua universal de la humanidad. A continuación, presentación de las bandas filarmónicas participantes. En honor a los santos patronos San Ildefonso y la Virgen de la Candelaria, para la cual pido fuertes y calurosos aplausos. En esta ocasión nos acompaña la banda filarmónica anfitriona de acá de San Juan Juquila-Mijes. Fuertes los aplausos. También nos acompaña la banda filarmónica de San José El Paraíso. Fuertes los aplausos. De igual forma, nos acompaña la banda filarmónica de Villa Hidalgo y Yalalac. Fuertes los aplausos. De igual manera, nos acompaña Entre Nubes y Montañas, la banda de Zempoaltepec, de Santa María, Yacochi, Tlahuitoltepec. Fuertes los aplausos. La música es el corazón de la vida, por ello habla el amor. Sin ella no hay bien posible y con ella todo es hermoso. A continuación tenemos una pequeña reseña de la banda de San Juan Juquila-Mijes. La música expresa aquello que no se puede decir en palabras y lo que es imposible guardar en silencio. Reseña histórica de la Banda Filarmónica Infantil y Juvenil de San Juan Juquila-Mijes, Yautepec, Oaxaca. Este proyecto musical surgió en el mes de octubre del año 2021
impulsado por la autoridad municipal y bajo la dirección del maestro Pastor Jiménez Díaz, integrada por niños y niñas jóvenes de entre 9 a 16 años de edad aproximadamente, en donde la misión fue fomentar el amor por la música. En el mes de abril del año 2022 se hizo la entrega de instrumentos musicales a cada uno de los alumnos. Tuvieron su primera participación dentro de la comunidad en el mes de diciembre en la festividad anual en honor a la Virgen de Juquila. A partir de ahí han tenido participaciones en diferentes eventos religiosos, sociales y culturales dentro de la comunidad, y su primera participación ha sido en la población de San Juan La Chisila, Yautepec. Actualmente ya posee un amplio repertorio de diversos géneros musicales y así logrando afianzar en los educandos un enriquecimiento musical. Esperemos que esta banda siga progresando y cosechando frutos. De antemano agradecemos a los padres de familia, autoridades municipales, por el apoyo a esta banda filarmónica, porque recuerden que un pueblo sin música es un pueblo sin alma. Cuando uno se inspira en algo bueno, la música nace con fluidez, las melodías brotan. Realmente eso es una gran satisfacción. A continuación, Ríe Trombón, pieza de música por la Banda Filarmónica de San Juan Juquilamijes, del género polka, del compositor Nilton, y lo dirige el maestro Pastor Jiménez. Fuerte los aplausos, querido público.
Nos escuchen fuerte los aplausos para la banda filarmónica anfitriona de esta bonita población, integrado por niños y jóvenes y dirigido allá por el maestro Pastor Jiménez. La música es una ciencia que puede hacernos reír, cantar y bailar. A continuación, reseña de la banda filarmónica visitante de la comunidad de San José El Paraíso. San José El Paraíso es una comunidad que está ubicada en la región Mije Zapoteca, que se identifica más por el apego a la tradición de los pueblos del Istmo. Sin embargo, no deja las bonitas tradiciones de los pueblos mijes que nuestros ancestros nos legaron, ya que esta hermana comunidad sigue implementando en la vida cotidiana los usos y costumbres. Los habitantes de esa población habían soñado en lograr conformar una banda filarmónica con hijos de la misma comunidad, ya que solo se tenía música de bandas de otras comunidades en las fiestas patronales. Y a partir del año 2021, a raíz de la pandemia, se materializó este proyecto por iniciativa de los pobladores. De esta manera se logra la primera generación conformada por niños y jóvenes de la bella comunidad, recién cumpliendo los 3 años con mucho sacrificio por las aportaciones de recursos económicos de la misma comunidad. La música es una armonía agradable para el honor de Dios y las delicias permisibles del alma. Alotepecana, son ismeño, del autor Tomás Vargas Cris, lo dirige el maestro Misael Vázquez y esta música es interpretada por la banda filarmónica de la comunidad de San José El Paraíso. Recibamos con aplausos la participación de esta banda filarmónica.
José El Paraíso, quienes acaban de interpretar este bonito son ismeño. La música es el único camino hacia lo trascendente. La melodía es la esencia de la música. La música no está en las notas, sino en silencio entre ellas. A continuación, reseña de la banda filarmónica visitante de la comunidad de Villa Hidalgo, Yalayá. La banda de Santiago de Villa Hidalgo, Yalalac, es una banda que promueve la música tradicional oaxaqueña y busca fortalecer el sentido de la permanencia al pueblo. También es uno de los pilares de la convivencia comunitaria que promueve la musicalidad y el sentir del pueblo. La música siempre nos ayuda a expresar lo que sentimos e incluso nos empuja a parafrasear lo que guardamos dentro. Siempre en verano. Pieza de música por la banda filarmónica de la comunidad de Villa Hidalgo, Yalalac, del género Paso Doble, dirigido por el director Gustavo Ojeda. Vamos a recibir a esta banda filarmónica con fuertes y calurosos aplausos.
Fuerte los aplausos para la banda filarmónica de Villa Hidalgo y Alala. La música tiene todo tipo de efectos en el ser humano. Nos alegra, nos entristece, nos activa, nos hace bailar, nos emociona. Ha acompañado al ser humano desde sus primeros días, cuando aprendimos a utilizar los sonidos y cánticos para comunicarnos entre nosotros. A continuación, reseña de la banda filarmónica de la comunidad Entre Nubes y Montañas, la banda Zempoaltepecana de Santa María Yacochi, Tlahuitoltepec. La banda filarmónica Entre Nubes y Montañas Juvenil de Santa María Yacochi. En el año 2002 inició este proyecto de formar la banda Zempoaltepecana a cargo de los ciudadanos Alberto Mejía y Francisco Mejía. Han pasado 3 a 4 generaciones. Esta banda en la actualidad es la generación del año 2019. Desde el año 2010 está bajo la dirección del maestro Moisés Mejía Domínguez y el maestro Aarón Mejía. Donde las palabras fallan, la música habla. Sevilla, pieza de música a cargo de la banda filarmónica visitante de la comunidad de Santa María Yacochi, Entre Nubes y Montañas. Fuertes los aplausos, público presente, recibamos con fuertes aplausos a la banda, que se escuchen esos aplausos. Gracias.
Fuertes los aplausos para la banda filarmónica de Santa María Yacochi. La verdadera belleza de la música es que conecta gente, lleva un mensaje y los músicos son los mensajeros. Identidad. Pieza de música por la banda filarmónica de San Juan Uquilamijes, del género Obertura del compositor Narciso Lico, lo dirige el maestro Pastor Jiménez. Recibamos a esta banda filarmónica con fuertes aplausos.
Fuerte los aplausos para la Banda Filarmónica de San Juan Tuquila-Míquez. La música da al alma y al universo alas, a la mente consuelo, a la tristeza vida y alegría a todas las cosas. Celosa, Vals Ismeño, interpretado por la Banda Filarmónica de la Comunidad de San José del Paraíso, del autor Margarito Guzmán. Lo dirige el maestro Noel Lagos. Que se escuchen fuerte los aplausos para esta Banda Filarmónica de San José del Paraíso.
Fuerte los aplausos para la Banda Filarmónica de San José del Paraíso. La música es una revelación mayor que toda la sabiduría y la filosofía. Piezas de música por la Banda Filarmónica de la comunidad de Villa Hidalgo, Yalala, Roberto Carlos y sus canciones del género popurrí, dirigido por el maestro Chuy Reyes Jiménez. Fuerte los aplausos para la Banda Filarmónica de Villa Hidalgo, Yalala.
Reconocemos con fuertes aplausos a la Banda Filarmónica de Villa Hidalgo, Yalala. La música es el perfecto modelo de arte, porque no puede revelar nunca su último secreto. Entre nubes y montañas, la banda Sempoltepecana de Santa María Yacochi interpreta la canzona Polka del autor anónimo. Fuertes los aplausos, público presente, para recibir a la banda de Santa María Yacochi.
escuchen los aplausos, público presente, para la Banda Filarmónica de Santa María Yacochi. La música es vida, y mientras suene, nada muere para siempre. Ofelia, pieza de música por la Banda Filarmónica de San Juan Uquila, del género danzón, del compositor Jaime Allende Cuevas. Lo dirige el maestro Pastor Jiménez. Recibamos a estos músicos con fuertes y calurosos aplausos. Fuerte los aplausos para la Banda Filarmónica de esta hermosa comunidad. La música puede dar nombre a lo innombrable,
y comunicar lo desconocido. La Llorona es un son ismeño de dominio público. Es interpretada por la Banda Filarmónica de San José del Paraíso. Lo dirige el maestro Misael Vázquez. Vamos a motivar a estos músicos de San José el Paraíso con fuertes y calurosos aplausos.
se escuchen los aplausos, público presente, que se escuchen los aplausos para la Banda Filarmónica de San José, El Paraíso. Con la música se puede expresar todos esos sentimientos que no pueden decirse con palabras. A continuación, pieza de música por la Banda Filarmónica de la comunidad de Villa Hidalgo, Yalala, Dulce Beso, del género bolero, autor Eduardo Díaz Mendoza. Recibamos con fuertes aplausos a la Banda Filarmónica de Villa Hidalgo, Yalala. Disculpen la ronquera, les queremos ofrecer un bolero que compuse recientemente. No es mi culpa que yo esté así, yo canto bien, nada más que anoche hacía mucho frío y disculpen mucho si me desafían, eso no es mi culpa, es el frío. Ojalá les guste el bolero, es un bolero, bueno, hay muchos chamacos aquí. Veo personas alrededor. Es un bolero escrito pensando en que a veces hay muchos problemas entre parejas, ¿no? Entre parejas hay muchos problemas. Así se escucha, ya me escucho. Entre parejas hay muchos problemas. Lo escribí para que no se dejen, pues. Antes de que se dejen, escuchen este bolero. Entonces, espero que les guste. Y disculpen porque está muy alto el volumen. Bajen un poquito el volumen porque se equiparen con la banda. Ah, ya me trajeron un remedio. Muchas gracias. Gracias.
de la resguardo para mí el recuerdo, llevo para mi sueño, porque junto a ti la vida no es tan confusa, hay claridad y emoción en nuestra aventura terrenal. Hay que amarnos más, luz de mis ojos, luz de mi vida. Y cuando el tiempo se acabe, guarde aquel recuerdo de nuestras vidas. Se llamaba. Fuerte los aplausos para la banda filarmónica de Villa Hidalgo, La Lala, y por qué no, también los aplausos para el maestro Eduardo Díaz Mendoza, quien es el autor de esta bonita pieza musical. Sin música, la vida perderá el sentido. Entre nubes y montañas, la banda Zempoltepecana de Santa María Yacochi nos interpreta la pieza Tempestad, abertura de Jesús Rasgado. Vamos a recibir y a motivar a estos muchachos de Santa María y Yacochi con nuestros aplausos.
aplausos para la Banda Filarmónica de Santa María Yacochi. En la música, todos los sentimientos vuelven a su estado puro y el mundo no es sino música hecha realidad. A continuación, pieza monumental. Vamos a pedirle a los maestros de cada una de las bandas nos ayuden a ubicar a los músicos por secciones, los instrumentos para interpretar las bonitas piezas monumentales. Vamos a pedir el apoyo al maestro Pastor, quien es el maestro de la Banda Filarmónica de esta comunidad. Buenas tardes, maestros directores, por favor, por ahí dicen sus músicos, por favor, así como va la sección de flautín a percusión, por favor. Están las indicaciones del maestro Pastor. Por favor, maestros de música, vayan ubicando a sus músicos por secciones de acuerdo a las indicaciones que acaban de dar. En un primer momento tendremos la pieza Zacatecas, enseguida Altagracia, de ahí sones y jarabes. Bien, público presente, vamos a esperar en lo que se ubican los músicos. Hoy es un día que San Juan Pujila Míquez enaltece en nombre de los santos patronos, San Ildefonso y la Virgen de la Candelaria. Hacemos historia este día, se reúnen diferentes etnias, mijes, zapotecos. Estamos muy felices, muy contentos de que este día se reúnan tantos músicos. Recuerden que para la música no hay fronteras. Todos sentimos el mismo sentir por el día de hoy. Así es de que esperamos unos momentos para poder disfrutar de la música de estos jóvenes que vienen de diferentes poblaciones, y a un mismo ritmo y a un mismo compás estaremos disfrutando la pieza de música que nos van a interpretar. Maestro Pastor, a su señal, quien dirige, cuando nos indiquen. Cuando nos indique, maestro Pastor, para que se dé el siguiente número, como debe de ser, como viene en nuestro programa. Adelante. Zacatecas. Autor Amador Limas. Lo dirige el maestro Misael Vázquez. Fuerte los aplausos.
Fuerte los aplausos, público presente, para esta bonita pieza musical. Gracias, maestro. Enseguida interpretarán la melodía Altagracia, del autor Gilberto Baltasar. Lo dirige el maestro Jesús Reyes Jiménez, de la comunidad de Villa Hidalgo, Yalala. Que se escuchen fuerte los aplausos. Estos momentos inolvidables que estamos viviendo, reunidos diferentes poblaciones.
Que se escuchan fuertes los aplausos para reconocer a estos grandes músicos que nos acaban de deleitar esta pieza musical. A continuación nos interpretarán sones y jarabes mijes. Del autor Rito Marcelino, lo dirige el maestro Aarón Mejía, de la comunidad Entre Nubes y Montañas, la banda Poltepecana de Santa María Yacochi. Vamos a esperar a que el maestro pase a tomar su lugar. Parece que se dirige a las gradas para que todos los músicos puedan. Aplausos, fuertes los aplausos, que se escuchen los aplausos.
Fuerte los aplausos, que se escuchen fuerte los aplausos. Bien, a continuación vamos a pedirle al público presente se ponga de pie y se descubran la cabeza, ya que a continuación escucharemos el himno de todo oaxaqueño. Dios nunca muere. Autor Macedonio Alcalá. Lo dirige el maestro Pastor Jiménez de esta comunidad. Vamos a disfrutar de esta pieza musical y vamos a recibir a estos músicos con fuertes y calurosos aplausos.
Que se escuchen fuerte los aplausos. Acá vamos a disfrutar este tema con la cual nosotros como oaxaqueños nos identificamos con este tema. La música es un mundo dentro de sí mismo. Es un lenguaje que todos entendemos. La vida es música y cada momento tiene su canción. Como último número tenemos palabras de agradecimiento por el profesor Bulmaro Zamora Telésforo, persona caracterizada de esta comunidad. Vaya, qué manera de cerrar el primer mes del año 2024. En esta ocasión tengo el privilegio de ser portavoz del cabildo de esta comunidad correspondiente al año 2024, presidido por la profesora Onésima Paquita Olivera Allende. En nombre de dicho cabildo, en nombre de las personas caracterizadas de esta comunidad, en nombre de toda la población de Juquila Mijes, quiero manifestar los más sinceros agradecimientos a cada uno de ustedes, grandes artistas que forman cada una de las bandas filarmónicas que en esta ocasión nos deleitaron con lo mejor de su repertorio. Nos hicieron pasar un momento, un rato inolvidable a través de la música. Ya lo dijeron en varias ocasiones, solo la música nos une, porque la música es un lenguaje universal. Hablamos el mije, hablamos el zapoteco, hablamos el mixteco, hablamos español u otros idiomas. Tal vez no nos entendamos, pero la música hace que nos hermanemos. La música hace que nos entendamos. Estimados músicos, estimadas niñas, niños, jóvenes que forman parte de cada una de las bandas filarmónicas que en esta ocasión hacen grande nuestra fiesta en honor de San Ildefonso y la Virgen de la Candelaria. No nos resta más que desearles todo el éxito del mundo a todos ustedes, grandes artistas. No hay que olvidar, la música es un arte. La música es una de las bellas artes. Muchísimas gracias, estimados músicos. Deseamos que sigan cultivando este maravilloso arte. Fuimos afortunados en esta ocasión de tenerlos en esta comunidad. Muchísimas gracias y que haya futuras ocasiones en que la música nos siga uniendo. Que nunca muera la música, que siempre tengamos música, porque solo con la música podemos llevar una vida plena, una vida placentera. Muchísimas gracias en nombre del Cabildo 2024, en nombre de todas las personalidades que en esta ocasión formaron parte de este presidio. Les deseamos mucho éxito, muchísimas gracias. Sigamos disfrutando de nuestra festividad. Muchas gracias. Fuerte los aplausos, público presente. Bueno, muchas gracias a todo el público en general, autoridades, invitados de diferentes poblaciones, el Centro de Educación Preescolar Alborada Mije, que funciona en esta localidad. De esta manera cerramos nuestra participación. Muchas gracias.